Mi plan era el siguiente: convertirme en una persona tan necesaria para Monsieur von Ponsdorf que él mismo se encargara de conseguirme la libertad. Una vez libre, disponiendo de mi distinguida persona y siendo de tan buena familia como era, haría lo que miles de caballeros irlandeses habían hecho antes, y me casaría con una mujer de fortuna y buena situación social. Y la prueba de que, si no desinteresado, al menos actuaba movido por una noble ambición, es esta. Había en Berlín una viuda de un tendero que disponía de una renta de 600 taleros, así como de un buen negocio, y que me dio a entender que compraría mi libertad del ejército si accedía a casarme con ella. Pero le dije con toda franqueza que no estaba hecho para ser un tendero, con lo que desprecié absolutamente la oportunidad de libertad que ella me ofrecía. Y me mostré muy agradecido con mis jefes, mucho más de lo que ellos se mostraron conmigo. Mi capitán estaba endeudado y tenía tratos con los judíos, a quienes entregaba pagarés abonables a la muerte de su tío, el viejo Herr von Porsdorf. Al ver la confianza que su sobrino había depositado en mí, intentó sobornarme para enterarse de cómo iban los asuntos del joven oficial. ¿Y qué hice yo? Informé de derecho a Monsieur George von Ponsdorf, y ambos de acuerdo confeccionamos una lista de pequeñas deudas, tan moderadas que cuando las vio el tío le parecieron incluso irritantes, por las que las pagó, sintiéndose satisfecho de haber podido salir del asunto por tan poco dinero. ¿Y qué recibí en pago de esta prueba de fidelidad? Una mañana en que el viejo caballero estaba siendo informado por su sobrino, solía conseguir a través de él informes sobre lo que hacían los oficiales jóvenes del regimiento, si jugaban o no, si intrigaban y con quién había estado en tal baile aquella noche, quién tenía deudas y quién no, pues al rey le gustaba saber los asuntos de cada uno de los oficiales de su ejército. Me enviaron con una carta para el marqués de Darjean, que más tarde se casaría con Mademoiselle Cochise, la actriz. Como quiera que encontré al marqués en la calle, en cuanto salí, le di el mensaje y volví al alojamiento de mi capitán. Él y a su respetable tío habían tomado mi humilde persona como objeto de su conversación. «Es noble», dijo el capitán. «Bah», exclamó su tío, a quien podría haber estrangulado por esta insolencia. «Todos los miserables irlandeses que se alistan en el ejército siempre cuentan la misma historia». «Fue raptado por Galgenstein», replicó el otro. «Un desertor raptado», dijo Monsieur Ponsdorf. «La belle affaire». «Bueno», prometí al muchacho que me ocuparía de conseguir su licenciamiento, y estoy seguro de que vos podéis obtenerlo. «¿Pedí su licenciamiento?», preguntó el viejo riendo. «Bon Dieu, sois un modelo de probidad. Nunca ocuparéis mi sitio, George, si no sois más inteligente de lo que demostráis ahora. Utilizadlo todo lo que podáis. Tiene buenos modales y un rostro franco, pero puede mentir con una sagacidad como no he visto jamás y, según decís, sabe luchar muy bien. El bribón no desea tener buenas cualidades, es vanidoso, derrochador y un bobard. Mientras mantengáis sobre él el terror del regimiento, podréis hacer lo que queráis con él, pero en cuanto le licenciéis os dará esquinazo. Seguid prometiéndole cosas, prometedle el generalato si gustáis. ¿Qué me importa a mí ese bribón? Hay en esta ciudad espías suficientes como para poder pasarnos sin él». Así era como el desagradecido anciano me pagaba los servicios que le había rendido. Me alejé de la habitación sintiendo mi espíritu extremadamente preocupado, pensando que así desaparecía otro de mis mejores sueños y que mis esperanzas de abandonar el ejército gracias a la utilidad que pudiera tener para el capitán eran completamente vanas. Durante algún tiempo sentí tanta desesperación que hasta pensé en casarme con la viuda, pero el matrimonio de los soldados rasos nunca es permitido sin un permiso directo del propio rey, y me parecía muy dudoso que su majestad permitiera a un joven de 22 años, el hombre más distinguido de todo su ejército, casarse con una vieja viuda de 60, y que ya había traspasado esa edad en que un matrimonio podría haber aumentado los súbditos de su majestad. Por lo tanto, esta esperanza de libertad también resultaba inútil. Tampoco podía confiar en comprar yo mismo mi licenciamiento, a menos que una persona caritativa estuviera dispuesta a prestarme una gran suma de dinero, pues, aunque ganaba bastante, como ya he dicho, siempre he mostrado una incorregible tendencia a gastarlo todo. Tal es mi carácter generoso, y prácticamente me he encontrado endeudado desde que nací. Mi capitán, el astuto bribón, me dio una versión muy distinta de la conversación mantenida con su tío y me dijo sonriendo: «Redmond, he hablado con el ministro sobre vuestros servicios. El servicio del que habla aquí Mr. Barry ha sido descrito, creemos que a propósito, en términos muy dudosos.
Lo más probable es que fuera empleado para asistir a la mesa de los extranjeros distinguidos que llegaban a Berlín, con objeto de proporcionar al ministro del Interior todas las noticias relacionadas con ellos y que pudieran ser de interés para el gobierno. El gran Federico nunca recibía a un invitado sin tomar previamente estas hospitalarias precauciones. En cuanto a los duelos en los que Mr. Barry dice haber tomado parte, se nos permitirá expresar nuestras dudas sobre un gran número de estos combates. Se observará en una o dos partes de estas memorias que cuando se encuentra en una situación difícil o cuando hace algo que el mundo no suele considerar fácil, o cuando hace algo que el mundo no suele considerar como una acción respetable, suele producirse un duelo en el que él siempre sale victorioso, de donde él mismo deduce ser un hombre de indudable honor. Vuestra fortuna ya está hecha, os sacaremos del ejército y os adscribiremos a la oficina de policía, procurándoos un cargo de inspector de aduanas, permitiéndoos moveros en una esfera mucho mejor de la que os ha destinado hasta ahora la fortuna. Aunque no creía una sola de sus palabras, fingí sentirme muy emocionado por ellas, y desde luego le juré gratitud eterna por su amabilidad para con un pobre náufrago irlandés. Vuestros servicios con el embajador holandés me han agradado mucho. Hay otra oportunidad de que podáis sernos útil, y si tenéis éxito, vuestra recompensa estará asegurada. ¿Cuál es el servicio, señor?, pregunté. Haré cualquier cosa por un jefe tan amable como vos. Han llegado últimamente a Berlín, me dijo el capitán, un caballero que está al servicio de la reina emperatriz. Se llama Chevalier de Balivari y lleva la cinta roja y la estrella de la orden papal de la espuela. Habla italiano o francés indistintamente, pero tenemos razones para sospechar que Monsieur de Balivari es nativo de vuestro propio país, Irlanda. ¿Habéis oído pronunciar alguna vez ese nombre, Balivari, en Irlanda? Balivari. Un repentino pensamiento cruzó por mi mente. No, señor, contesté, nunca escuché ese nombre. Debéis poneros a su servicio. Desde luego, no pronunciaréis una sola palabra en inglés, y si el caballero os pregunta sobre la particularidad de vuestro acento, decid que sois húngaro. El sirviente que vino con él será despedido hoy mismo, y la persona a la que él se ha dirigido para hallar un sirviente de confianza os recomendará a vos. Sois un húngaro. Servisteis en la guerra de los 7 años, abandonasteis el servicio a causa de una debilidad de la espalda, servisteis con Monsieur de Qualenberg durante 2 años. Este caballero se encuentra ahora en el ejército en Silesia, pero hay un certificado suyo firmado por él mismo. Después vivisteis con el doctor Maupuis, que atestiguará vuestra personalidad en caso de ser necesario, y el caballero a quien serviréis certificará sin la menor duda que sois una persona honrada. Pero ese certificado no os servirá de nada, pues en cuanto al resto de vuestra historia la podéis imaginar como gustéis, haciéndola tan romántica y tan absurda como le plazca a vuestra imaginación. Sin embargo, tratad de ganaros la confianza del caballero provocando su compasión. Suele jugar mucho y gana. ¿Sabéis jugar bien a las cartas? Solo un poco, lo que todos los soldados. Creía que eras más experto. Debéis descubrir si el caballero hace trampas. Si las hace, lo tendremos en nuestras manos. Es una persona que ve continuamente los envíos ingleses y austríacos, y los jóvenes de su ministerio suelen cenar repetidamente en su casa. Descubrid de qué hablan, cuánto juegan y especialmente si juegan cubriendo sus apuestas con la simple palabra de honor. Tratad de leer sus cartas privadas, pero no os preocupéis demasiado por las que envía al correo. Ya las leemos nosotros allí. Sin embargo, no permitáis que escriba una sola nota a alguien sin que descubráis a quién va dirigida y cuál es el canal o mensajero utilizado. Duerme con las llaves de la caja de su despacho atadas a una cinta que tiene alrededor del cuello. Os recompensaremos con 20 Federicos si obtenéis una copia de las llaves. Naturalmente vestiréis ropas de paisano. Será mejor que os quitéis el polvo de vuestro pelo y que os lo atéis con una simple cinta. Desde luego también debéis afeitaros el bigote. Con estas instrucciones y una pequeña gratificación el capitán me dejó. Cuando le volví a ver se divirtió mucho ante el cambio de mi aspecto. Me había afeitado el bigote, no sin un cierto dolor, pues era tan negro como el azabache y estaba doblado con elegancia. Me quité aquella odiosa grasa y harina que cubría mi pelo y de la que siempre había abominado. Me coloqué una solemne levita francesa de color gris, con calzones negros de raso y un tricornio sin escarapela. Tenía un aspecto tan dócil y humilde como el de cualquier criado. Pensé que no me habrían reconocido ni en mi propio regimiento, que por aquel entonces se encontraba en la revista militar en Potsdam. Así equipado me dirigí al hotel La Estrella, donde se hospedaba el extranjero.
Mi corazón latía con ansiedad, pues algo me decía que este chevalier de Ballybarry no era otro que Barry of Ballybarry, el hermano mayor de mi padre, que había renunciado a sus propiedades como consecuencia de su obstinada adhesión a la superstición romana. Antes de presentarme a él, procuré ver las armas de su carruaje. ¿Llevaba las armas de los Barry? Sí, allí estaban. Una banda de plata con 4 festones sobre el campo, el antiguo escudo de armas de mi casa. Estaba pintada sobre un escudo tan grande como mi tricornio, situado sobre un elegante marco sobredorado, rematado por una corona y sostenido por 8 o 9 cupidos cornucopias y floreros, de acuerdo con la moda heráldica de aquellos tiempos. Tenía que ser él. Me sentí muy debilitado a medida que subía las escaleras. Me iba a presentar ante mi tío como un simple criado. «¿Sois el joven a quien me ha recomendado Monsieur Sebach?». Asentí y le tendí una carta de aquel caballero que me había proporcionado mi capitán. Mientras él la leía tuve oportunidad de examinarla. Mi tío era un hombre de unos 60 años, elegantemente vestido, con un chaleco y unos calzones de terciopelo de color albaricoque y una casaca de satén con bordados de oro, como el chaleco. Sobre su pecho le cruzaba la banda púrpura de su orden de la espuela, y la estrella de dicha orden, enorme, lucía sobre su pecho. Tenía anillos en todos los dedos, un par de relojes en los bolsillos de su chaleco, un rico diamante solitaire en la cinta negra que rodeaba su garganta y que estaba atada por detrás a su peluca. Sus volantes y adornos estaban adornados con una gran profusión de elegantes lazos. Llevaba unas exquisitas medias de color rosa que le llegaban hasta la rodilla y que estaban sujetas con ligas de oro, y sus zapatillas de talón rojo se sujetaban con unas hebillas en las que lucían enormes diamantes, una espada montada en oro, en una vaina blanca de hueso de pescado y un sombrero ricamente adornado y provisto de plumas blancas que estaba sobre la mesa a su lado, completaban el atuendo de este espléndido caballero. Tenía casi la misma altura que yo, o sea, 6 pies y media pulgada. Sus gestos eran singularmente muy parecidos a los míos y resumen en un hombre extraordinariamente distinguido. Sin embargo, uno de sus ojos estaba tapado por un parche negro y llevaba un colorete rojo y blanco que, sin duda alguna, era un adorno muy poco usual en aquellos tiempos. También llevaba un bigote que caía sobre sus labios, disimulando una boca en la que más tarde descubrí una expresión bastante desagradable. Cuando se elevaba su bigote, los labios superiores parecían proyectarse demasiado hacia afuera. Finalmente, su expresión mostraba una horrible sonrisa fija que no resultaba agradable. Fue muy imprudente por mi parte, pero cuando vi el esplendor de su aspecto, la nobleza de su actitud, me fue imposible asumir mi papel ante él, de modo que cuando me dijo «Ah, veo que sois húngaro», no pude contenerme por más tiempo. «Señor», dije, «soy irlandés, y mi nombre es Redmond Barry of Ballybarry». Y cuando terminé de pronunciar estas palabras estallé en sollozos. No puedo decir por qué, pero el caso es que hacía 6 años que no veía a nadie de mi familia y mi corazón ansiaba ver a alguien de mi propio linaje. Capítulo 8. Barry se despide de la profesión militar. Quien no haya estado fuera de su país no sabrá lo que es escuchar una voz amiga en la cautividad. Habrá más de un hombre incapaz de comprender la causa de mi explosión sentimental que, según he confesado, tuvo lugar cuando vi a mi tío. Él ni siquiera puso en duda la verdad de lo que yo le había dicho. «¡Madre de Dios!», exclamó, «el hijo de mi hermano Harry». Y creo que se sintió tan afectado como yo al encontrar a uno de sus parientes más cercanos, pues, al fin y al cabo, él también era un exiliado y una simple mirada, una voz amiga, le hizo recordar su viejo país y los antiguos días de su juventud. «Daría 5 años de mi vida por volveros a ver», dijo, tras abrazarme muy efusivo y cariñosamente. «¿Ver qué?», pregunté. «Los campos verdes, y el río, y la antigua torre redonda, y el cementerio de Ballybarry. Fue una vergüenza para tu padre dejar perder el terreno, Redmond, que siempre había estado unido al nombre de la familia». Después empezó a hacerme preguntas sobre mí mismo y le conté toda mi historia con cierta amplitud. El rico caballero se echó a reír varias veces, diciéndome que yo era un Barry en todos los sentidos. Cuando me hallaba contándole mi historia, me hizo callar, me colocó frente a él y comparó nuestras estaturas, por lo que puedo asegurar que eran iguales, y que mi tío tenía una rodilla rígida que le hacía andar de un modo muy peculiar. Durante el transcurso de mi narración lanzó cientos de exclamaciones de piedad, de amabilidad y simpatía. Decía continuamente «por Dios, por todos los santos, Madre del Cielo y Santa María», por lo que llegué a la justa conclusión de que su devota adhesión a la antigua fe de nuestra familia era mayor que nunca.